en Saladillo, pero provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros de 25 de Mayo. Así es que él llegó a mi casa, mis padres estaban muy tristes, le contaron la situación y él les dijo: no saques ese hijo que tenés en tu vientre, vas a ver que te vas a salvar, que vas a estar bien, que tu hijo va a estar muy bien también, y te digo más, ese hijo va a ser un siervo de Dios. Y mis padres no entendían nada, no eran evangélicos, pero se atrevieron a creerle a Dios. Así es que se cumplieron los 9 meses, mi madre se salvó, vivió más de 80 años, yo nací perfectamente bien, creo, no sé, y desde los 21 años hasta ahora que estoy pisando los 70, me falta todavía un añito, pero digamos ahí lo andamos rondeando. Estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señores, señores. Así que siempre digo que el Evangelio me salvó doblemente la vida, ¿no? Y me dio la salvación del alma, pero también si no hubiese sido por el Evangelio, yo no estaría aquí. Así que gracias a Dios por esto. Desde muy jovencito he servido al Señor. Cuando yo terminé mi secundario, le dije a mi pastor: quiero ser pastor y abogado. Y mi pastor me dijo: una cosa o la otra. Y aparte esa carrera no es para cristianos. Chao. Así nomás, sin anestesia. Muchas gracias, hermano. Y entonces no lo pensé 2 veces, me fui al Instituto Bíblico Río de la Plata en el año 76, fíjense ustedes. Me gradué en el 78. ¿Cómo no recordarlo? También era el Mundial del 78. Y me acuerdo hasta ese domingo que nos graduamos y justo estábamos, y el pastor, a pesar del ruido con cacerolas y todo que había, no quiso suspender el culto. ¿Cómo vamos a suspender el culto? Y la esposa venía y le decía: cortala, ¿no? Pero él seguía adelante. Bueno, dice: bueno, voy a tener que suspender el culto, dijo el pastor de Lomas de Zamora. Está bien. Dice: pero miren, acá hay folletos, salgan a repartir folletos a la calle. Y nos dio a todo un piloncito de tratados. Nunca me sentí tan ridículo, porque la gente justamente le dábamos un tratadito y decía: ¡Argentina! Y lo tiraba. Bueno, cuántas cosas han cambiado, ¿no? Pensar que ahora, bueno, hay algunos que han adaptado el culto por el partido, ¿no? Bueno, pero quería decirles que me gradué en el 78 y inmediatamente fui, a los 21 años fui pastor, y doy gracias a Dios porque ser pastor es una santa convocación. Está tan lindo. Dios después me permitió estudiar Derecho, soy abogado. También después estudié escribanía, trabajé como escribano por varios años. Estudié el profesorado universitario en ciencias jurídicas, lo que me permite. Nunca sabía por qué el Señor me llevaba o quería que estudiara tantas cosas, pero puedo entender los propósitos de Dios. En este momento soy el decano de la Facultad de la Universidad Evangélica, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, algo tan lindo, siempre he estado en la educación cristiana, y el hecho de ser parte de estos comienzos en la universidad me llena de gozo. Todo lo que hagamos para ponerlo a los pies de Cristo es válido, sea un idioma, sea instrumentos, pero todo es válido para ponerlo a los pies del Señor. Así que gracias a Dios, ¿no? Y uno no se tiene que detener, siempre no creamos esa mentira satánica diciendo: ya soy demasiado grande para estudiar.
Yo sé que tu papá ya no te pega, pero igual podés estudiar, podés profundizar, hacer cosas para la gloria de Dios. ¿Qué etapa linda nos toca vivir? Y alguien dirá, pastor, que usted está diciendo cualquiera. No, porque este es el tiempo que hizo el Señor. Amén. Este es el tiempo en el que Dios quiere que estemos nosotros aquí. Y sabemos que todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a tener un propósito. Así que Dios tiene propósito con que estemos acá en este tiempo. Bueno, sin más, me facilitaron algunos temas que son importantes. Ahí tengo algunas plaquitas como 12 puntos, 13 puntos, pero quédense tranquilos, a las 3:30, 4 terminamos. No es mi intención de que cansarles, pero hay un texto que siempre está en mi corazón y me habla cada vez que lo leo y lo comparto en tantos lugares y en lugares donde tengo la oportunidad. Y es en Jeremías 3:15. Les invito a leer ese versículo primero, Jeremías 3:15. Y dice así: y os daré... bien, gracias. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Este silencio es para que el Señor nos hable. Amén. Soy un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Estoy apacientando, pastoreando, guardando, cuidando, con ciencia y con inteligencia. Es un llamado tan profundo en un momento donde, si reconstruimos el marco histórico, el pueblo de Dios no andaba bien, como en muchas oportunidades. Pero Dios está proponiéndoles acá: yo les voy a dar. Y es muy importante eso, yo lo daré. No es que alguien se levantó, que alguien quiso hacerlo, no. Yo les voy a dar, de acuerdo a mi corazón. Y es tan válido recurrir a este texto todas las veces que sea necesario y poder analizar nuestro ministerio a la luz de esto. Y Señor, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Y que en base a eso pueda sacar una serie de puntos en mi vida, de consejos, y cómo enfrentar los desafíos, ¿no? Pero ser un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Me encanta Oseas capítulo 11. Es uno de los capítulos más bellos y lindos de la Biblia. Lo aprendí casi de memoria, porque algunos ven amor en el Nuevo Testamento y ven justicia en el Antiguo. Pero si alguien no ha encontrado o no ve amor en Oseas capítulo 11, es porque tiene cataratas o no ve nada. Porque justamente nos habla del corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tanto más yo lo llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. Un corazón partido
un corazón lleno de dolor. Puse delante de ellos la comida, les enseñé a andar, levanté el yugo de sobre su cerviz. Los que somos padres o abuelos sabemos lo que significativo que es enseñar a andar a un niño. Los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Cuerdas humanas, la mayoría de los comentaristas dice que eran los profetas que venían. Cuerdas de amor, que es para hacer un montón de sermones aquí. Cuerdas de amor. Los atraían. El corazón de Dios se parte en dos por todo lo que había hecho por su pueblo. Sin embargo, era un amor no correspondido. Y dice, no conocieron que yo les cuidaba, ni se dieron por enterado que yo hice todo eso por ellos. ¡Guau! ¡Qué triste! Del dolor va a pasar a un momento de ira. Otro estado de Dios, de ese corazón pastoral de Dios, que a veces nos vemos tan identificados. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Yo no necesito llevarlos a Egipto para torturarlos. Ahí en Asiria, donde están, caerá espada sobre sus ciudades. Los voy a destruir, porque aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Se los come vivo. Me gusta hacer una paráfrasis, pero es naniana nomás, Los voy a hacer de goma. ¡Wow! La ira de Dios se enciende de una forma increíble. Les habla de juicio, les habla de todo lo que les va a pasar justamente porque no se han querido convertir. Pero se pasa a un tercer estado en Oseas capítulo 11 y Dios dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo a Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Dos ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por fuego. ¿Cómo te voy a entregar? ¿Cómo te voy a abandonar? No ejecutaré el ardor de mi ira, porque Dios soy y no hombre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Sí. Ahí está diciéndole el Señor: yo les voy a tener paciencia, les voy a perdonar una vez más. Así es el corazón de Dios. Ahora, pensemos en la cotidianeidad, en todos los días, en los hermanos que tenés en tu congregación. O los amás o los matás. A ver, no me dejen solo. ¿Alguna vez sentiste esto? Ay, Señor. Hay cada personaje dando vueltas. Y esos personajes van a parar a tu iglesia. Y algunos hasta creen que saben más. Yo tengo una categoría de hermanos que se titulan a la iglesia que yo iba. Porque en la iglesia que yo iba, en la iglesia, y uno piensa, ¿por qué no te quedaste? Amén. Te hubieras quedado ahí y me evitas un problema. Bueno, pero es tan revelador el amor de Dios, es tan lindo, transparente, de misericordia, de amor. Yo quiero pastorear de acuerdo al corazón de Dios. Amén, Señor. Pastores que tengan ese corazón
¿verdad? Bien, pero dentro de todos los desafíos en esa labor pastoral, porque también tiene el amor, gracias a Dios, ¿no? Que Dios ha puesto ese amor, esa pasión por las almas, pero también habla de ciencia y habla de inteligencia. Entonces tenemos que estar muy atentos a los distintos desafíos que tenemos como pastores y que considero que es importante que los evoquemos en esta noche. Así que podríamos poner la primera placa, si ustedes me permiten, yo me estoy asando al espiedo. Empezamos por la cámara. Estoy entrando en calor. Podríamos poner bien. Uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia, como pastores en este tiempo, desafíos pastorales de hoy. Así que vamos a hablar de todo un poco, como en botica, decían mis abuelos, ¿no? Pero temas que nos debe convocarnos y analizarlos y pensarlos y hacer un análisis crítico. Podemos ir a la primera. Bueno, el Señor usó tantas partes de las Escrituras para mostrarnos que somos un cuerpo, que la unidad es sumamente necesaria, que podemos trabajar, y acá hay una palabra que tal vez no la usamos mucho, pero mancomunadamente. Viene de la raíz mano, y es que yo te doy una mano en tu trabajo y vos me das una mano en la mía, y que podemos trabajar y complementarnos dentro del pueblo de Dios. Yo no sé por qué, pero por muchos años esto no ha sucedido. Parece ser que el individualismo ha triunfado en algunos lugares. El Señor me permitió comprar una casa antigua para reformarla y compré una revista de decoración para sacar ideas, carísima. No sé cuánto le gusta esa revista, se ha leído. Bueno, por ende hay que leer hasta la letra chica, porque no es cuestión de tirar la plata. Todo hay que leer, ¿no? Bueno, de pronto nunca me interesaron demasiado las plantas, pero en la parte final de la revista hablaba de una flor llamada Narciso taceta, con Z. Una flor cultivada en los palacios, con un perfume muy particular. Era una flor con un color ámbar. Estaba considerado como una de las mejores flores del mundo. Yo leía todo eso y dije, yo no sé cómo pude vivir tantos años sin un Narciso taceta. Quería ir y comprar uno y tener, no, todo eso. Pero cuando terminaron de enumerar las bondades del Narciso taceta, decía en letra más chiquita, tenga la precaución, si va a poner las flores del Narciso taceta en un jarrón, no las mezcle con otras flores, porque el tallo suelta un ácido que quema las demás flores. Mucha flor de palacio, pero un desgraciado el Narciso taceta. No comparte jarrón con nadie. Quiere estar solo en el jarrón porque suelta un ácido que quema a los demás. Ay, Dios mío. Alabado sea Dios que acá no hay ninguno de esos. Si conoce a alguien, disimular y mira para adelante, hermano. Gloria a Dios. La gente de Cuyo, nada que ver. Estamos todos en el jarrón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, pero hay gente que cree que tiene que hacerlo solo y que quiere realmente que
Fui con el hermano, llegué y hermano estaba endemoniado en serio. Rompía cosas, tiraba cosas. No, increíble. Entonces yo me acordaba de cómo mi pastor hacía liberación. Digo, te ato en el nombre de Jesús. Cada vez más desatado. Digo, bueno, te reprendo. No me hacía caso. Me acordé que mi pastor decía, te conjuro. Ni sabía lo que quería decir conjuro, pero sonaba rimbombante, fuerte. Yo digo, te conjuro. Bueno, no pasaba nada. El hombre lloraba en un rincón, yo tratando de liberarla, la mujer cada vez peor. Y en un momento dado, hermanos queridos, se empieza a quitar la ropa y quedó como Dios la trajo al mundo. Yo revolvía en mi cabezota si algún profesor en el instituto bíblico me había enseñado a mí qué se hace en esos momentos. Porque yo ya no la podía ni mirar ni tocar. Entonces, para el otro lado, yo con la Biblia en mano decía, te ato, te reprendo. Bien. El asunto continúa, era un atardecer calmo en Saladillo, provincia de Buenos Aires, y la gente tomando mate en la vereda, costumbres pueblerinas, felices. De pronto esta mujer así, desnuda totalmente, como Dios la trajo al mundo, sale corriendo despavorida a la calle. Yo lo primero que pensé, se tira debajo de un coche, tiene un demonio suicida, se me va a tirar. ¿Y qué hago? Salgo corriendo detrás. Pastor evangélico corriendo, mujer desnuda. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, vuelvo, los amarreo al esposo y digo, su esposa se va a matar, por favor, agarre una frazada, vamos a buscarlo, ayúdenme. Y él me dice, pero pastor, si yo lo traje a usted para que me ayude. Bueno, ahora no importa quién ayuda a quién. Vamos, por favor. Bueno, le encontramos como 3 cuadras más adelante. Volvíamos los 3 abrazados. La gente no entendía nada. Pero tuvieron teatro gratis. ¿Saben qué, hermanos? Hasta los demonios me tuvieron lástima. Dijeron, vamos a quedarnos quietos porque este pastorcito no sabe qué hacer. Bueno, hoy lo haría de manera tan diferente. Llevaría a un hermano, oraría antes, qué sé yo. Pero ¿saben qué comprobé con todo esto? Que Dios es un Dios de oportunidades y que Dios no envía telegramas de despido. Dios siempre te da una oportunidad para seguir adelante. Así que, gracias, Señor. No tengas temor. Va a haber gente sin experiencia, pero así como Dios estuvo con nosotros, qué bueno es poder ayudar para que la gente crezca y todos los que te rodean puedan tener la bendición de crecer. Seguimos a la siguiente placa. Evangelismo para todos. Estudiando el libro de los Hechos, y tal vez acá hay algunos que han estudiado conmigo Hechos o lo han leído en el libro de IET. Me doy cuenta que el apóstol Pablo apuntaba a los peces grandes. No es que uno va a hablar en desmedro del borrachín, porque toda alma es importante para Dios. No hay gente más importante y menos importante. Pero él decía, pasé por una ciudad y se convirtió el sumo sacerdote y el principal del lugar, o el procónsul. Era como decir, fui a un pueblo y se convirtió el cura y el intendente.
pero pavadita de conversión. Y lo que me doy cuenta es que por muchos años hemos hecho discriminación, pero no para abajo, sino para arriba. Porque no hemos tenido en cuenta que esa gente también necesita de Dios. Bueno. Y que es tremendo el desafío que tenemos. Pasa por Atenas y dice, se convirtió Dionisio el Areopagita. Es como decir, fui a un lugar y se convirtió en ministro de Cultura y Educación. ¡Wow! En la soledad que viven los sacerdotes es increíble, porque su religión ya les ha defraudado. A veces suelo decir, cuando vayas a un pueblo, una ciudad, quieras plantar una iglesia, lo primero que tenés que hacer es ir a tocarle el timbre al cura. ¿No? En otros tiempos esta enseñanza podrían haber llegado a incinerarme. ¿No? Ecumenismo, pero no, tontito, no es ecumenismo. Es pensar que el cura también es un alma que necesita a Cristo. Amén, Señor. ¿No? Que las personas que están en eminencia, que están en el gobierno, que necesitan del Señor Jesucristo. Y qué bueno llegar con el mensaje a todos. Esa es una misión muy importante para la iglesia. Señor, que pueda llegar a todas las áreas de mi ciudad. Recuerdo en Caleta, Bolivia, hace muchos años, con un grupo de estudiantes, fuimos a plantar una iglesia. Y el pastor me dijo, ¿qué le parece si oramos en toda la ciudad? Nunca había hecho algo así, ¿no? Sí, un viento terrible. Empezamos orando en el puerto. Vamos a orar por toda la gente que trabaja en el puerto. Fuimos, ni los peces estaban, nadie, con el frío que hacía. Pero ahí oramos. Oramos por... ahora vamos a ir donde está el Gorosito. Muy significativo los que conocen el sur porque tenía que ver con los petroleros. Bueno, fuimos y oramos. Ahora vamos a orar frente a la comisaría. Dije, sonamos, acá nos meten preso. Ahí oramos. Ahora vamos a orar frente a colegios. Ahora vamos a orar por el personal de salud. Lo encontré en una convención después de muchos años y me dice, pastor, ¿sabe que esas oraciones que hicimos están dando resultados? Que se están acercando gente de esas áreas, ¿no? Y que Dios está haciendo algo lindo. El apóstol Pablo sí predicaba a las multitudes, pero a veces iba a esas personas influyentes por el poder de influencia que tiene. Y yo creo que es un aspecto lindo para ver, para recordar. Hermanos, no teman, Dios te va a dar la dicha de grandes conversiones y conversiones de personas que tienen relevancia, impacto, influencia, y eso va a ser una gran bendición. Amén. El hermano Saltillo Santos, que está invitado a la convención, cuenta algo que tiene que ver con la perseverancia, con seguir, y que tiene que ver con esto también. Él puso su carpita maltrecha, llena de agujeros, para empezar una iglesia, una campaña. Primera noche de culto no vino nadie, una semana no vino nadie, después de un mes no venía nadie, y él dijo, yo bajo esta carpa y me voy, dejo todo, pero el Señor le dijo, no te vas, y siguió así un montón de meses. Para colmo de males, un imponente circo con una carpa inflable se instaló justo enfrente de donde él tenía su maltrecha y agujereada carpita. Dijo, Señor, esto es el ultimátum. Yo mañana bajo la carpa y me voy, pero el Señor le dijo, no te vas, tenés que seguir adelante. Y bueno, él en obediencia
iba ya, ni la esposa lo acompañaba tampoco, y llegó un momento que dijo, el payaso no está en el circo, el payaso soy yo que estoy predicando acá y no viene nadie. Pero el Señor le dijo, no te vas. Pero una de esas tantas noches apareció una persona influyente en la ciudad, el típico caso de aquel que quiere quitarse la vida, que no tiene solución. Le hizo una administración súper especial, uno solo, imagínense, sanidad interior, lo reprendió los demonios, lo alentó, lo dejó 0 kilómetros, ¿no? Resulta ser que esa persona había sido muy influyente y empezó a invitar a otros, y ¿saben qué pasó? Debido a la enorme cantidad de gente que iba a la campaña, el circo tuvo que cerrar y se fueron. Pero eso fue, entonces me impactó siempre esto, no bajes los brazos, Dios va a hacer grandes y preciosas cosas. Y a lo largo de mi exposición tengo otra cosa muy importante, un testimonio para contarles, pero quiero seguir adelante, el evangelismo. Bueno, ¡ay, cuántos temas! Con la tecnología, con los adelantos científicos, con la ingeniería genética en este tiempo. Hay muchos temas que le debemos una respuesta a la sociedad, o que le digamos lo que Dios quiere. Pero también necesitamos formar obreros con mentalidad de cambios, ¿no? A veces tenemos miedo un poquito de movernos con algunas novedades y entonces optamos por no innovar. Y fíjense, Dios es un Dios de innovaciones. Si analizan 40 milagros en la Biblia, los 40 fueron hechos de una manera diferente. Uno le dijo a Eneas, Jesucristo te sana. Es una declaración, una palabra de fe. Otro le dijo, tus pecados te son perdonados. Otro fue sanado con las prendas de Pablo. Otro fue sanado con la sombra de Pedro. Y no era la única manera que Pedro tenía de sanar, sino pobre Pedro en un día nublado, se le acabó el ministerio. Bueno, otro fue sanado en las aguas podridas del Jordán. Entonces digo, ¿por qué limitamos a Dios? Si Dios tiene tantas formas de obrar, multiforme, si Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Ese Dios de innovaciones. Hay muchas respuestas que no las tenemos, pero en Hechos 15 se juntaron y dicen que llegaron a un acuerdo. ¡Oh! ¡Qué lindo si podríamos tener otro Hechos 15 acá! Llegaron a un acuerdo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo el primer concilio. Pero en realidad la vida empieza cuando ese óvulo está en contacto con la mamá, porque si no, no puede vivir. Y dio otra mirada, ¿no? Y no les estoy diciendo para que uno adopte una u otra mirada, pero lo que estoy diciendo que como pastores, qué importante es documentarnos y tener ética cuando manejamos las cosas, porque podemos hacer mucho daño, ¿no? Y le estoy hablando en base a mi experiencia, lo que ha pasado, les hablo con el corazón y digo, Señor, yo creo que tengo que aprender todavía ciertas cosas. Tenemos que ser cautelosos, porque a veces por defender la verdad, y les voy a contar para cerrar este punto, por muchos años me ha encantado ir y predicar en la iglesia del pastor Claudio Freyson, y entre culto y culto, que generalmente tienen 3 cultos o demás, charlaba con Daniela, que tiene un corazón pastoral, y ella me dijo esto, me fue de tanta bendición, porque yo vengo de una escuela como la que les voy a contar,
Dice, por 25 años llegaban lesbianas, homosexuales, y nuestra postura era, hay que decir la verdad. Al pan, pan, y al vino, vino. Lo que está mal y hay que decirlo. En 25 años no tuvimos ni un fruto. Y le dijimos, nos pusimos a orar, Señor, ¿por qué pasa esto? Y el Señor nos mostró lo siguiente. Una verdad en un terreno que no está preparado no sirve para nada. Podemos escupirle la verdad en la cara, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Entonces no se trata de disfrazar ni ocultar la verdad, pero sí hay que darle lugar al Espíritu Santo primero que trabaje en esa vida. Amén. Nosotros queríamos cambiarla, pero no dejábamos que el Señor diera convicción de pecado. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que dejar al Señor obrar. Y mientras tanto, ¿qué? Amarles. Que puedan saber que la iglesia evangélica no discrimina, sino que ama. Al cabo de algunos meses venían y decían, nos dimos cuenta que estamos viviendo mal. El Espíritu Santo nos mostró y queremos cambiar, queremos que nos ayude. Y empezamos a tener muchos frutos de esta naturaleza para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Ahora yo sé, porque yo vengo de otra escuela, y yo sé cuánto nos cuesta a veces dejar al Espíritu Santo que obre en nuestros hermanos, en nuestras congregaciones. Pero te vas a sacar una pesada carga. La gente no va a cambiar porque vos le machaques y le digas y le des un bibleazo por la cabeza. La gente va a cambiar a partir de que el Espíritu Santo trabaja en su vida. Amén. Esto es una gran verdad. Bueno, entonces, ¿cuántas respuestas tenemos que darle a la sociedad? ¿Cuántas maneras de cosas? Y hablando con esto de género, ya que estoy aquí, me encuentro tan cómodo. Bueno, no sé ustedes. Estaba acompañando a un alumno de 4º año para hacer una tesis de graduación. Tenemos los primeros graduados de 4º año acá, fíjense qué grande. Me llevo una perla acá. Y entonces tenía que elegir un tema. Y un chico elige un tema, cómo ministrar en la escuela bíblica a hijos de matrimonios igualitarios. Yo dije, qué tema tan original. ¿Y por qué? Digo, ¿y por qué querés hacer eso? Y dice, porque tengo como 3 o 4 casos de chicos que vienen y dicen, yo tengo 2 mamás, yo tengo 2 papás. Pero gloria a Dios, te lo mandan a la escuela bíblica. Pero tenemos que tener mucho ojo. Tampoco podemos ir y decir, fíjense cómo hay que enseñar la verdad, pero por otro lado, la manera de decir la verdad. Esto me hace pensar a la endemoniada que andaba detrás de los discípulos diciendo, estos son los hijos del Dios Altísimo. Era una gran verdad, pero era una verdad a destiempo, perturbaba. Y la verdad en boca de un mentiroso puede sonar a mentira. O sea, no era tampoco quien tenía que decir la verdad. Y entonces le digo, vas a tener una desventaja, no tenés bibliografía. ¿Quién escribió sobre eso?
¿Dónde hay un libro que te diga, a ver, cómo aconsejar, orientar? Bueno, grandes desafíos. Quiero mostrarles y darles la carga. Necesitamos que escribas artículos, que te presentes en los medios, que estés en la radio, que abarques todo, que estés en las redes, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gloria a Dios, ¿no? Con estos temas. Uno más y ya me voy de este punto. Quédense tranquilos que los otros van a ser rápidos, ¿no? Pero uno más. Haciendo el libro de teología pastoral, me di cuenta que no hay muchos libros de teología pastoral que aborden la problemática del trabajo. Y yo tengo todas las semanas hermanos que tienen algún tema laboral. Miren, por lo menos 5, ya les voy a mostrar. ¿Cómo ministrar a los hermanos que no tienen trabajo? Es todo un tema, ¿tienen en sus iglesias? Sí. Bueno, hay muy poco escrito, porque llega un momento que su mente se embota de tal manera que dicen, voy a tirar 1000 currículos, pero no me van a llamar de ninguno. Hermano, con esa fe no vas a conseguir trabajo, ¿no? ¿Cómo ministrar a los hermanos que trabajan pero no están felices con el trabajo que tienen? Ese es otro tema. Quisieran hacer otra cosa. Me aparecen todos los días en la iglesia. ¿Cómo ministrar a los hermanos que son víctimas de injusticias laborales? Hay gente trabajando en negro, hay gente que no se le pagan las cosas. ¿Cuánta gente está luchando? Ya tenés 3 problemáticas laborales. ¿Cómo ministrar a aquellos que son adictos al trabajo? Porque piensan que trabajar es lo único en la vida y se llenan de actividades para huir o un mecanismo de escape. Que los hay, no la parte mayoritaria. Y acá se viene lo último, cómo ministrar a los que no les gusta trabajar. Hermano, ahí ya tenés que hacer un posgrado en la universidad, querido. Dios mío. No, algunos, si el trabajo está por allá, andan por el otro lado, pero no sé si han leído por ahí los 10 mandamientos del vago, ¿no? Pero es lo que pasa. Entonces, las problemáticas laborales, qué bueno es tener ese ministerio de poder ayudar a la gente en todo esto. Seguimos con la siguiente. Bueno, crear consenso, ponernos de acuerdo. Tiene que ver con esto, de que el Señor nos ayude para que en unidad podamos crear consenso, consensual. Decir, no somos tan extraños el uno del otro. Puedo dar aportes diferentes. Lo veo de una manera diferente. Hace muchos años, les voy a contar, y lo conté anoche, se hizo la asamblea y la convención en Mendoza. ¿Qué tal? Vinimos todos los pastores de todo el país a esta bendita provincia. Bien. El 50% de los pastores tomó una excursión a bodegas y viñedos. Era la hora del culto y cada pastor pasábamos con las botellitas. Uno quería disimularla, alguno la traía abrazada, la otra la traía en una bolsa, pero todos, bueno, se armó un tole, porque algunos pastores decían, ay, por Dios, siempre hay gente que rasga sus vestiduras, fíjense, con todo esto. Yo nunca voy a olvidar una vergüenza tremenda porque en mi iglesia tomar vino era pecado. Y un día uno de estos diáconos que siempre llegaban a mediodía llega a mi casa. Y un tío mío re pícaro, quería hacerme quedar mal, me va a servir vino. Y yo dije, no tío, gracias. Y me dice, ¿cómo? Ayer tomaste y hoy no querés tomar.
hemos pasado la vida a veces con discusiones distintas. Si no querés tomar, no tomes, pero no juzgues al que tome. Me encanta Romanos capítulo 14, versículo 1, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo lo tengo subrayado en la Biblia. Uno cree que se debe comer de todo, el otro no cree. Son opiniones. Esto no tiene que ver con teología. Son opiniones. ¿Por qué no podemos tener opiniones distintas? Entonces, el asunto es no juzgar al que opina de otra manera. Seguimos. Manejando el disenso. Hasta en el derecho, el que dice que no, tiene valor de jurisprudencia. ¿Por qué dijo que no el que dijo que no? A veces, aún en un matrimonio, si los dos opinan de la misma manera, uno no opina o no piensa. Bueno, ya se entendía. Claro. Entonces, siempre está la posibilidad de disentir, de opinar diferente, el disenso, pero nos falta aprenderlo, somos duros, queremos que nuestras ideas triunfen, ¿no? Con la ayuda del Señor, tengo en mi mente de hace muchísimos años, y se lo he compartido, hacer un libro autobiográfico, un poco de mi vida, de la situación, y uno de los capítulos se va a llamar placa siguiente, cuando sos parte de cosas que no compartes. Son situaciones a veces que si perteneces a un equipo no podés quedar haciéndote pucheros y decir, si no hacen lo que yo digo, les va a caer fuego del cielo. ¿Cómo cuesta aprender esto, no? Que a veces nuestras ideas triunfan y a veces no. Y a veces si la mayoría opina de otra manera, pero uno no puede andar por la vida esperando a ver cuándo pisan el palito y están haciendo algo y después uno dice, no ves, yo les dije que tenía que hacer. No es la actitud. A veces tenemos que ser parte de cosas que no compartimos, pero que si la mayoría piensa de esa manera, ¿cuánta sanidad trae a la iglesia si pensáramos de esta manera? ¿No? Diciendo, no porque yo opine diferente me voy a oponer a lo que la mayoría quiere que se haga, ¿no? Deja a Dios que arregle las cosas. Después Dios se va a encargar de ponerte en el lugar que estás. Bueno, muy bien, seguimos. Bien, el Dios de las excepciones. Nos cuesta entender esto, ¿no? No había lugar para los eunucos en la casa de Israel. No entrará en la congregación de los santos ninguno que tenga magullado los testículos ni amputado su miembro viril. Estoy citando la Biblia por las dudas, hermano. A ver si digan qué le pasó al predicador. No había lugar para los eunucos. En Hechos, me encanta, porque él estaba leyendo Isaías 53. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Puede haber una humillación más grande que alguien? Él era funcionario de la reina y para que la reina no corriera peligro, los castraban. ¿Puede haber una humillación más grande que esta? ¡Wow! Después, le fue quitada de la tierra la vida, la capacidad de procrear. Su generación, ¿quién la contará? Isaías 53 se refería al Señor Jesús, pero el eunuco casi con desesperación le dice a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? Decímelo ya, de sí mismo, de algún... Lo que Dios hace, así es el corazón de Dios, ¿no? Las hijas de Zelofejad se presentaron 5, unos nombres extrañísimos. Una se llamaba Mala,
Malo era el padre ponerle ese nombre a la chica, pobrecita. Pero imagínate que ni el diminutivo la salva, pobrecita. Mala, malita, malita, malita. No. Las hijas de Zelofejad se presentaron ante Moisés, se presentaron ante el sacerdote, se presentaron ante el pueblo y dijeron: danos herencia. ¿Por qué nuestro padre no puede heredar? Porque no tuvo hijos varones. Y Moisés dijo: ¿ah? Y me encanta lo que dice el relato. Y Moisés consultó al Señor. Era quebrar una ley, era quebrar una historia. Por siglos las mujeres no heredaban, pero estas mujeres hicieron un hecatombe tal, se presentaron y dijeron: nosotros queremos heredar, danos heredar. Moisés consulta a Jehová. ¿Y saben lo que dice Jehová? Yo tengo un mensaje titulado El día que Dios puso un like. Bien dicen las hijas de Zelofejad. Buscarlo en el relato después en la Biblia. Bien dicen las hijas de Zelofejad. El Señor le puso un me gusta. Hicieron un hecatombe, cambiaron el derecho sucesorio, pero hicieron cualquier cosa. Pero Dios hizo esas excepciones, ¿no? Dios es quien consideró el caso en particular. Como me gusta cuando leo la declaración oficial de las Asambleas de Dios de Canadá, de Estados Unidos, de algunos de España, de algunos países en Europa. ¿Y saben cuál es la primera referencia en casos de divorcio, nuevo casamiento y demás? Cada caso debe ser analizado de manera individual y especial. Hay que evitar la serialidad, como dijo Jean-Paul Sartre, ateo empedernido, pero dijo: no hay que tratar a la gente en serie, no hay que tratar a la gente como si fueran chorizos que van saliendo. Eso es serialidad. Hay que tratar a la gente, cada uno con lo que le está pasando. Amén. Como estas dos situaciones que el Señor contempló, que el Señor nos dé ese corazón. Amén. Tratar a cada uno de manera individual y Dios te va a dar sabiduría. Amén. Amén. Gloria a Dios.